Comprender la deuda climática y la deuda ecológica son fundamentales para lograr la bifurcación ecológica. Se torna imprescindible para encontrar una salida justa y una solución duradera. La deuda ecológica, la que deben los estados del norte en particular, los más ricos y las grandes empresas, a las poblaciones del sur global, debe ser reconocida. Este reconocimiento daría pie a la anulación de la deuda de los países del sur global y a las reparaciones que deben desembolsar los estados del norte. Para poder desentrañar dicho desafío de la humanidad, en el callejón sin salida de la globalización capitalista, estamos comunicados con Eric Toussaint, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. De formación historiador, es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Lieja y de la Universidad París 8. También es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia y participó en la fundación del Consejo Internacional del Foro Social Mundial en el 2001. En Reflexiones para la Transformación, hoy estamos con el compañero Eric Toussaint. Buenas tardes, Eric. Un gusto tenerte en nuestro programa. Buenas tardes desde Bélgica, Jorge. Bien, Eric, ¿cuál es el estado de situación de la llamada deuda ecológica? Bueno, es claro que la crisis ecológica mundial ha llegado a un nivel extremo. Todos podemos saber que el aumento de las temperaturas, el hecho que los océanos están subiendo progresivamente y el número de personas afectadas, tanto en el sur que en el norte, es absolutamente impresionante, y todos los datos nos enseñan que las cosas van a seguir agravándose, porque del lado del sistema capitalista internacional y de los gobiernos no hay ninguna capacidad de, cuando hay la voluntad, no hay capacidad de realmente encontrar las soluciones. Y en varios casos no hay la voluntad. Es absolutamente claro con un gobierno como el gobierno de Trump o el gobierno de Milei, que son negacionistas respecto a la importancia de la crisis ecológica. Entonces, la deuda ecológica es claramente lo que los estados del norte han acumulado como efectivamente deudas respecto a los pueblos del sur. Hablo de los estados del norte porque para mí hay una diferencia entre los pueblos del norte y los estados, los gobiernos del norte. Estoy claramente en favor de exigir de parte de los gobiernos y estados del norte reconocer la deuda ecológica que tienen respecto al sur global, y entonces aceptar el hecho que tienen que pagar compensaciones financieras, pero no es lo mismo de decir los pueblos del norte con su modo de vida son colectivamente responsables, porque si tomamos en cuenta la línea del tiempo, es claro que la deuda contratada por los estados del norte, yo diría, al nivel de lo que se puede medir para explicar el cambio climático y la crisis ecológica, es el grado y la acumulación de emisión de gases a efectos invernaderos
que empiezan esas emisiones a grandes escalas con la revolución industrial que dominó Europa y luego Estados Unidos en el transcurso del siglo XIX, a partir de los años 1820-30. Son 2 siglos de acumulación en la atmósfera de gases a efectos invernaderos como producto de la actividad industrial, productivista, capitalista en el norte, al cual ahora países del sur se agregan al nivel de emisión. Pero es al mismo tiempo claro que los obreros que trabajaban en Europa en las empresas, en las plantas industriales, no tienen una responsabilidad. Ellos fueron explotados en condiciones infrahumanas en las empresas industriales del siglo XIX, obligados a trabajar 12 horas por día, con niños de 6, 7, 8 años obligados a trabajar incluso las noches, y forzado a ir a trabajar porque con la crisis del mundo rural había incluso métodos policíacos para obligar a la gente a ir a trabajar en las empresas industriales. Y hubo, como seguramente lo sabes, movimientos obreros de destrucción de las máquinas industriales en el siglo XIX en Europa, porque el pueblo proletario no quería este tipo de modo capitalista, productivista, explotador. Claro, el movimiento ludista, ¿no? El movimiento ludista, y en mi país, por ejemplo, en 1886 hubo movimientos masivos de destrucción de equipos industriales de producción. Hasta el final del siglo XIX hubo protestas de los obreros contra el tipo de modo de producción. Bueno, entonces no se puede responsabilizar a los proletarios por lo que hicieron, le impusieron los capitalistas europeos y de Estados Unidos, que, claro, tenían y controlaban los gobiernos. Pero al mismo tiempo, volviendo al inicio y a lo que dijiste correctamente en tu introducción, sí, los gobiernos, los estados del norte han acumulado una deuda con los pueblos del sur. Eso es absolutamente evidente. Eric, en un material publicado a comienzos de este año, afirmas que los grupos capitalistas dominantes agotaron las reservas y contaminaron el planeta por medio de la utilización excesiva de las energías fósiles y la sobreproducción e incluso la imposición desde hace años, en el 80, de una globalización neoliberal absurda desde el punto de vista de los intereses de las poblaciones del sur. ¿Cómo describirías este proceso de los países del norte que son históricamente responsables de este cambio climático, ¿no? Sí, es claro que se podría y se puede identificar empresas, grandes corporaciones industriales que ya existían, a veces con otro nombre, ya en el siglo XIX, y que explotaron de manera frenética los recursos naturales en Europa, en América del Norte y luego en el sur global, por ejemplo en África,
Por supuesto, en América Latina también, si quiero tomar un ejemplo, es la empresa Unilever. Es una empresa anglo-holandesa que, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX explotaba en el río Amazonas a los pueblos indígenas, forzándolos a producir o cosechar caucho natural. Entonces hay empresas que todavía existen. Unilever controla grandes marcas de productos de cosméticos y detergente y de alimentación, como marcas como Colgate, Palmolive, por ejemplo, para dar un ejemplo de pasta de diente. Es la misma empresa. Entonces se podría hacer toda una historia de grandes empresas industriales privadas del norte y calcular la cantidad de emisión de gases a efectos invernadero, el impacto ecológico de la explotación de recursos naturales y por también el impacto humano, es decir, esa misma empresa era cómplice del rey belga Leopoldo II, que colonizó a partir de 1885 el Congo, y es bien conocido por el genocidio contra el pueblo del Congo y, por ejemplo, métodos que consistían en cortar un mano a alguien que no traía la cantidad de caucho natural que exigía la empresa Unilever y apoyada por el gobierno del rey de Bélgica. Entonces, por supuesto, esto es el siglo XIX. En el transcurso del siglo XX, este tipo de explotación ha seguido, se ha profundizado con efectos absolutamente desastrosos sobre los pueblos del sur y, claro, las minas a cielo abierto en Argentina, en la provincia de Jujuy, y se puede hacer una lista absolutamente enorme de ejemplo del impacto ambiental y humano de la extracción frenética de los recursos naturales y de la sobreexplotación de la mano de obra para extraer estos recursos naturales. Y eso está agudizándose. Tal cual. Si pensamos a las minas de litio a cielo abierto en el triángulo entre el norte y oeste de Argentina, Bolivia y Chile, para dar un ejemplo. Yo, como belga, estoy en contacto con camaradas, mujeres y hombres que viven en el este de la República Democrática del Congo, donde están sometidos los pueblos de esa región a una sobreexplotación y a masacres de parte de grupos armados que trabajan para firmas, grandes corporaciones, para extraer el coltán que sirve a la producción de los iPhones y otros celulares. Ahora, Eric, esto está minimizado por las potencias hegemónicas como Estados Unidos de Norteamérica y la preocupación por sectores ecologistas que plantean la reducción de esta dinámica sin confrontar con el proyecto civilizatorio capitalista son insuficientes. A tu entender, ¿cómo lo ves? Sí, es claro que
la, la solución a la crisis ecológica es incompatible con el modo de producción capitalista. No hay una solución de capitalismo verde y todas las afirmaciones pseudocientíficas sobre la posibilidad de seguir con un crecimiento con nuevas técnicas como el hidrógeno verde, etcétera, esa propaganda no puede convencernos y no puede satisfacernos. Necesitamos convencer a los pueblos, a los movimientos ecologistas de la necesidad de una política de ruptura con el modo de producción capitalista. Hay una gran urgencia para esto y hay, yo diría, habrá este año una oportunidad que los pueblos indígenas van a utilizar. Es la COP30 que va a tener lugar en Belém, en Brasil, del 10 al 21 de noviembre del 2025, y va a ser un lugar de concentración de decenas de miles de compañeros y compañeras, primero de los pueblos nativos de las Américas, pero también con delegaciones de todo el mundo. Y allí habrá, yo diría, la cumbre oficial con el apoyo del gobierno de Lula, que sigue con una política extractivista, y podemos poner en la misma categoría el gobierno de México, la presidenta de México, que ha sucedido a AMLO, que sigue con una visión productivista, extractivista, y habrá el campo popular, que va a organizar una cumbre alternativa a la COP, cuando una parte del movimiento ambientalista ecologista aceptará ser parte de la cumbre COP30 oficial, y va a servir a legitimar el proyecto de capitalismo verde, que es no solamente una farsa, pero una tragedia y una gran estafa. Bien, Eric, con respecto a esta cumbre, ¿nos podés adelantar cuáles son las regiones hoy que más complicadas están? Me imagino que debe ser el continente africano, América Latina y Asia, ¿no? Que representan los 2/3 de la Claro, población mundial, estos sectores. ¿Cuál es la situación de sí, estos sectores en materia de depredación del medio ambiente? es claro. eh, Asia y, por ejemplo, Asia del Sur, en particular Pakistán y Bangladesh, dos países donde viven 400, en total 400 millones de habitantes, sufren, ya están muy afectados por el cambio climático. Hubo inundaciones con un efecto tremendo en Pakistán, es decir, que casi 30% de la población tuvo que cambiar de lugar. Hubo tragedias Bahía Blanca, por supuesto, Porto Alegre. sí, sí, de la misma manera que en Valencia, en España también, ¿no? Sí, pero lo que ocurrió en Pakistán y en Bangladesh es de una magnitud mucho más grande, con un impacto humano mucho más grave. También en el este del continente africano, donde hay lluvias, inundaciones
con consecuencias muy graves que se combinan con los efectos de la intervención de grupos paramilitares pagados por las transnacionales para extraer el coltán, el cobre, el uranio al costo el más bajo. Hablo del este de África, en particular de países como la República Democrática del Congo y otros países de la parte este de África, Kenia, Tanzania, Mozambique, etcétera. Y por supuesto también, pero ustedes conocen mejor que yo la situación en América Latina y el efecto del cambio climático, a la vez combinación de lluvias incontrolables, inundaciones y sequías muy fuerte, combinado con sequías, con incendios. Por ejemplo, Sao Paulo o Quito conocieron el año pasado los efectos graves de incendios y por supuesto hemos oído hablar de también catástrofes climáticas en países del norte, como los incendios alrededor de Los Ángeles, en California, por ejemplo. Claro, porque lo que se complementan son sequías extremas con inundaciones realmente inéditas, ¿no? Sí, exactamente. Bien, Entonces, Eric, esto necesita optar por el decrecimiento al nivel de los países del norte, porque hay que reducir, pero de manera brutal y con una gran magnitud la emisión de efectos invernaderos en el norte, y es solamente posible si hay decrecimiento. Y eso se puede organizar, es decir, producir de otra manera y modificar el modo de vida de las poblaciones del norte, reducir el uso de los coches individuales, por ejemplo, etcétera. Y en el sur, por supuesto, hay muchos países que necesitan crecimiento. Países del continente africano, de una parte de Asia, y en países como América Latina habría que reorganizar la producción con elementos de crecimiento y crecimiento en varias ramas para satisfacer ramas que incluso implican más producción para mejorar las condiciones de las viviendas, del acceso a la luz, al agua en excelentes condiciones, a bajo costo para la población y por supuesto mejorar al nivel de la educación, de la cultura, las condiciones de vida de las poblaciones. está claro, Eric, que toda esta propuesta alternativa amerita que haya un verdadero cambio de conciencia o de última poder entender que estos son efectos propios de una civilización, de la concepción civilizatoria capitalista. Sí, efectivamente, claro. Pero pensar que no es suficiente un cambio de cultura, lo que es necesario es un cambio de modo de producción. Hay que cerrar las empresas extractivas o reducir la extracción de recursos naturales del subsuelo
de una manera sumamente fuerte. Entonces, la idea que con los cambios de conciencia y de modo de consumo podríamos lograr las soluciones es una visión insuficiente. Hay que cambiar el modo de producción, lo que implica las relaciones de propiedad. El sector de la energía debe ser parte del sector público de manera a 100%, por ejemplo, y de manera a controlar. Y también entonces la energía, las industrias extractivas tienen que ser bajo el control directo del sector público. Está claro, no puede estar bajo intereses privados que de última priorizan las ganancias a las necesidades humanas. El pago de la deuda es en general, de la deuda pública, es en general el argumento, la obligación de pagar las deudas para llevar a cabo actividades extractivistas. Es evidente en el caso de Argentina, los gobiernos sucesivos, para justificar desarrollar el modelo extractivista capitalista, dijeron al pueblo argentino que había que exportar más materias primas. Materias primas para tener las divisas necesarias al reembolso de la deuda. Por eso, la anulación de la deuda externa espuria es un elemento fundamental para quitar el argumento, para eliminar el argumento en favor del modelo extractivista. Está muy claro, es una verdadera trampa que intentan justamente con las grandes empresas monopólicas del extractivismo generar una deuda que se torne impagable y es la excusa para justamente implementar un extractivismo sin límite. Muchísimas gracias, Eric. Un fuerte abrazo desde el sur del continente. Gracias, un placer de participar de esa misión. Nos hemos comunicado justamente con Eric Toussaint, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas.